Mi destino fue ocupar el lugar de mi mamá. Después de que ella falleció, yo fui hija única y durante mi niñez pensé que vivía en una familia normal, pero ahora yo sé que nosotros no éramos normales. Mi mamá era abogada, mi papá era ingeniero. Eso quiere decir que económicamente éramos estables, pero mis papás tenían una particularidad. Ellos eran lo que se llaman una pareja, o sea que a ellos no les importaba andar sin nada puesto enfrente de mí y tampoco les importaba hacer sus cosas enfrente de mí. Y no solamente era que yo los viera a ellos así, sin nada, o haciendo sus cosas, sino que ellos me llevaban a reuniones, a reunirse con más gente como ellos. O sea que durante mi niñez vi muchísimas cosas. Pero para mí todas estas cosas eran normales porque era mi vida, era lo que vivía todos los días. Resulta que un tiempo después a mi mamá le da un ataque al corazón. Eso fue algo repentino, fulminante, y mi mamá se va para el otro mundo. Obviamente mi papá y yo quedamos devastados, solos, solo nos teníamos el uno al otro. Mi papá a partir de allí entró en una depresión total, se la pasaba encerrado, se la pasaba llorando, incluso dejó su trabajo, se la pasaba en el hospital muy de seguido porque a cada rato se descompensaba. Pero obviamente él no era el único que estaba afectado con todo esto, yo también estaba muy mal. Así que nosotros dos nos volvimos muy unidos, se aferró muchísimo a mí y fue tanto así que empezó a acercarse a mí, pero físicamente, así. Para ese entonces yo solo tenía 9 años. Las cosas no paraban, fue avanzando y él cada vez se acercaba más y más a mí. Luego él comenzó a dormir en mí, conmigo. Luego me dijo que me pasara a dormir en su cama y allí empecé a dormir todos los días. Las cosas empezaron a cambiar notablemente y rápidamente. Él me hacía que juegos, que las cosquillas, luego empezó con como inocente, abrazos también supuestamente inocentes. Siguió avanzando, luego eran las duchas, luego eran las películas y bueno, un montón de cosas que no quiero contar para no ser tan explícita, porque la verdad en este momento no es tan fácil para mí recordar todo eso. El caso es que todos los días y con cada cosa que él hacía, él me alentaba a que fuéramos más allá. Y para serle sincera, pues primero yo estaba muy niña. Entonces yo no pensaba que eso me afectara tanto o que él me fuera a hacer daño. No, en ese momento todo era como parte de lo mismo que yo había vivido en toda mi vida con ellos. Luego él empezó a llamarme por el nombre de mi mamá. Me decía que yo le recordaba mucho a ella, me hacía vestir como ella, o a veces decía que no nos pusiéramos nada, y así andábamos por la casa. Me decía constantemente que tenerme a mí era como tener a mi mamá a su lado, que yo era como el confort para él, que gracias a mí él estaba saliendo de la depresión que había quedado después de que mi mamá se había ido, y que pues que yo estuviera a su lado era una forma de lidiar con el dolor que sentía. Me decía, recuerda que tú eres nuestra hija, tú eres mi hija y debes apoyarme ahora que tu mamá ya no está. Me decía, si tú me apoyas, yo te voy a apoyar a ti en todo lo que necesites, en tu estudio, no te va a faltar nada de aquí en adelante, pero si tú no me apoyas y decides contarle esto a alguien, vamos a meternos en un problema y yo me voy a tener que ir muy lejos y nunca más me vas a volver a ver. La verdad, yo estaba todavía mal porque mi mamá no estaba. Él era todo lo que yo tenía, él era, sí, mi papá. Entonces yo le creí todo lo que él me decía y decidí no contarle a nadie lo que estaba pasando, así como él me lo dijo. Cuando cumplí 10 años, él empezó a grabar lo que hacíamos. Luego hacía que lo viéramos juntos. Me enteré después que él vendía esos videos. Yo me enteré, le pregunté sobre eso, pero él me dijo que no me preocupara, que a las personas a las que él estaba vendiendo esas grabaciones era gente de confianza,
así que no me preocupara por eso. Y todo lo que me hizo hasta ese entonces, todo, absolutamente todo, me lo hizo ver como si estuviera normal. Mi papá falleció cuando yo tenía 14 años. Ese fue un golpe tan fuerte como lo fue la muerte de mi mamá. La verdad es que a pesar de todo, yo amaba mucho a mi papá porque él era el que estaba conmigo, él era el que me cuidaba, él era el que me daba todo. Entonces, el hecho de que él se fuera fue algo muy difícil para mí de superar porque me sentía sola. Después de que me quedé sola, fui a dar a la casa de un familiar muy lejano que vivía en otra ciudad. No me sentía cómoda, no me sentía bien. Eh, Traía las costumbres de mi casa, entonces fue muy complicado que las personas que vivían conmigo entendieran la forma en la que yo vivía, porque a mí no me importaba andar por ahí sin nada o ¿sí? Cosas como las que hacía en mi casa. Así que cuando cumplí 15 años decidí escaparme de allí y empecé a vivir sola. A partir de allí empecé a meterme con personas mayores por dinero. Yo sentía como una especial atracción hacia las personas mayores porque estas personas me recordaban a mi papá y lo que habíamos vivido. Así que tuve varias mayores desde mis 15 años, hasta que pasó el tiempo y empecé a sentir que algo me faltaba, me sentía vacía, sentía que por más que hiciera y estuviera con estas personas, seguía sintiendo como un vacío dentro de mí. Conocí a una amiga, una persona muy especial que me ayudó, a ella pude contarle lo que había vivido y me ayudó a salir de esa situación, busqué ayuda y lo he ido superando poco a poco, no del todo porque todavía siento que tengo que pelear con ello, pero he avanzado mucho porque ahora ya soy consciente de lo que viví, soy consciente de que me hicieron, soy consciente de que me lastimaron y he luchado todos los días por sanarme, por curarme, porque empiezo a ver el daño. Ahora veo atrás y pienso en todo lo que él me hizo. Me robó mi niñez, me robó mi inocencia y me hizo una persona así, así como lo soy ahora, descontrolada, enferma de alguna manera, una persona diferente. Y lo peor es que él nunca pudo ver lo que me hizo. Solo espero un día poder estar sana totalmente y encontrar en algún momento de mi vida a una persona que me ame y me valore de verdad con todo y mis heridas.